Descubierto, el increíble ataque a una anciana que transformó el destino de una leyenda oculta una tarde convertida en infierno. La tranquila calle del barrio se volvió escenario del horror. Doña Luz, con su andar ligero y su risa cautivadora, fue asaltada en plena luz del día. Jorge y Valentina observaron la escena desde la ventana de su habitación, atónitos. El eco del grito desgarrador de su abuela aún resonaba en sus oídos mientras un grupo de jóvenes desaparecía con su bolso. El aire se tornó pesado, las risas que solían llenar su hogar ahora se desvanecieron entre sollozos silenciosos. ¿Cómo podían permitir que esto pasara? La impotencia se convertía en rabia al ver a su abuela, la mujer que les había contado historias de gloria, regresar a casa temblando, con su mirada perdida en el abismo del miedo. La vida en ese barrio, un crisol de historias y luchas, se tornó sombría para los hermanos. Jorge, un amante del arte, y Valentina, incrédula ante la cruel realidad que les tocaba vivir, se dieron cuenta de que aquel ataque no solo golpeó a Doña Luz, sino que sacudió los cimientos de su familia. El recuerdo de las historias de su abuela, de sus sueños de ser artista, se mezclaba con el dolor de la realidad. No podemos dejar que su historia termine aquí, pensó Valentina. Pero, ¿qué podían hacer contra la violencia que les cercaba? Mientras la noche caía, Jorge comenzó a buscar en el desván. Entre el polvo y las sombras, encontró viejos lienzos, cada uno una ventana a la vida de su abuela, a una artista que había sido ignorada por ser mujer. Su agitación crecía con cada trazo que descubría, reconociendo que la violencia sufrida por Doña Luz era solo una parte de un relato más grande, un eco de muchas voces silenciadas. La rabia crecía dentro de él, se preguntaba si era suficiente solo luchar en el silencio. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La decisión estaba tomando forma en su mente, debían organizar una exposición para rendir homenaje a Doña Luz. Pero la idea de la exposición venía acompañada de un mar de dudas. ¿Sería suficiente para reparar el daño? Jorge sentía que cada pincelada era un acto de recuperación, pero la sombra del miedo a ser rechazados por su comunidad les asediaba. Mientras que Valentina se debatía entre la presión de realizar algo significativo, sentía su espíritu marchitarse ante la posibilidad de un nuevo fracaso. Esa noche, mientras el viento susurraba historias de tiempos pasados, un rostro conocido apareció entre sus recuerdos, el joven que había atacado a su abuela. Surge el dilema, ¿qué harían si volvía a cruzarse en su camino? Esa imagen, la de su abuela aterrorizada, se instalaba en sus mentes como un fantasma inmutable. La angustia envolvía sus corazones y, en el fondo, estaba la certeza de que lo que estaba en juego no solo era su dignidad, sino también el legado de Doña Luz. Finalmente, en el umbral de una nueva realidad, Jorge y Valentina enfrentan un dilema ineludible: avanzar y gritar contra la injusticia o rendirse ante el miedo y el olvido. ¿Cuál de las dos opciones les acercaría a recuperar la esencia de su abuela? Sin respuestas claras, una inquietante pregunta los acompañaría hasta el amanecer: ¿serían capaces de enfrentar al pasado y luchar por su futuro? La mañana siguiente amaneció con un aire tenso, como si el mismo día esperara el primer movimiento de Jorge y Valentina. La imagen de su abuela, con ojos desbordantes de dolor y miedo, marcaba sus pensamientos, convirtiéndolos en battle cries silenciosos. Jorge se levantó decidido, sabía que debía actuar, pero no tenía claro cómo. Cada paso al baño resonaba en su mente como un tambor de guerra. Sería el impulsor de algo que podía cambiarlo todo. Valentina, desde su lugar en el desayunador, luchaba contra la ansiedad que la abrumaba. Sus manos temblorosas revolvían el café, un eco físico de su desasosiego interno. Si organizamos la exposición, tal vez podamos ayudar a que ella se sienta segura de nuevo, pensó, divagando entre lo que consideraba una necesidad impuesta por la acolchada presión del dolor familiar y su propio miedo a ser vulnerable en el proceso. Mientras Jorge dormitaba en sus ideas, encontró un viejo cuaderno de dibujos de Doña Luz, donde cada trazo tenía su voz propia. Pensó en lo que su abuela había compartido sobre las mujeres artistas a lo largo de la historia, esas figuras que, aunque invisibles para muchos, habían dejado huellas en su entorno. Aquello encendió una chispa en él, transformándose en un empoderamiento personal.
no solo se trata de Doña Luz, sino de todas las historias no contadas, murmuró para sí mismo, cada palabra programándose como un siervo de su determinación. En ese momento de reflexión, la realidad de la exposición tomó forma como un grito interno más que un susurro. Pero Jorge comprendió que cualquier plan necesitaría una estructura sólida, y eso implicaba enfrentar a sus miedos más profundos. Necesitaba un cambio, un movimiento que lo llevara a conectar sus talentos artísticos con la lucha de su abuela. Así que, en un acto de valentía, decidió salir a las calles, adentrándose en su vecindario infundido de realidades sombrías. Jorge se dirigió a la plaza central, donde observó la vida cotidiana, los rostros que llevaban el mismo peso que él sentía. Sin embargo, allí había una oportunidad latente, un espacio donde contar historias podía servir de catalizador. Comenzó a dialogar con vecinos, compartiendo la idea de la exposición en voz alta, y al hacerlo, la idea se expandía como una ola detrás de una piedra arrojada al agua. Algunos acogieron la idea con entusiasmo, mientras otros se mostraron escépticos, pero cada reacción fue una traslación de su propio miedo en perspectiva. Mientras tanto, Valentina, aunque nerviosa por la idea de involucrarse, restringía su ansiedad al observar cómo los vecinos empezaban a reunirse, algunos aportando historias sobre Doña Luz, otros mencionando sus propias luchas. En cada relato encontró ecos de su propia indignación, hasta que un extraño impulso la llevó a acercarse. Tal vez no sea solo un homenaje, sino un grito colectivo contra la violencia que nos rodea, se prometió. El día pasó entre conversaciones incendiarias y nuevas conexiones, mientras ambos hermanos comenzaban a descubrir no solo cómo organizar la exposición, sino también cómo reconocer sus propios talentos escondidos, la fortaleza de su voz expresándolos. La idea de permitir que los demás forman parte de su historia comenzó a florecer en el fondo de sus corazones. Sin embargo, con todo esto, Jorge no podía escapar de la sombra del agresor. Su recuerdo aparecía en cada palabra de aliento que daba, en cada gesto altruista que percibía a su alrededor. La tensión seguía creciendo, anidando en su corazón y en su mente. La noche encontró a Jorge y Valentina sentados en el desván una vez más, rodeados por la herencia de su abuela. Estamos construyendo algo poderoso, pensó Jorge, mientras miraba los rostros de las personas que se habían comprometido a ayudarlos. Pero en el rincón más sombrío del pensamiento le brotó la pregunta aguda: ¿qué sucederá si el atacante de Doña Luz aparece de nuevo? Una mirada desesperada recorrió los ojos de Valentina mientras se tornaba hacia él. No podemos permanecer a la sombra del miedo. Necesitamos encontrar una manera de prepararnos para lo que viene. Sus palabras resonaron como un trueno en la oscuridad, dejando entre ellos el aire cargado de decisiones inminentes. ¿Serían suficientes sus esfuerzos para superar el eco del pasado? La noche avanzó, y con ella, su destino aguardaba en las sombras, desafiándolos a confrontar la inseguridad que los rodeaba. La lucha apenas comenzaba. Jorge despertó al día siguiente con la determinación resonando en cada fibra de su ser. La idea de la exposición había destinado su mente a un ciclo incesante de planificación y preparación. La responsabilidad que sentía al intentarlo todo por su abuela se transformaba en fuego interno. No solo sería una muestra de arte, sino un acto de resistencia frente a la adversidad que había marcado sus vidas. Sin embargo, el sueño se desvaneció rápidamente al recordar la advertencia de Valentina. La ansiedad se coló de nuevo por las rendijas de su mente, murmurándole la inevitable posibilidad de volver a enfrentarse al agresor de Doña Luz. Con esos pensamientos atormentando su interior, decidió que no podía permitirse flaquear. Era el momento de escudriñar su interior y desenterrar capacidades que siempre habían estado latentes. Se sentó frente a la mesa del desván, la luz matutina filtrándose vagamente a través de una ventana polvorienta, y desempolvó algunas de las obras viejas de su abuela. Mientras las contemplaba, una combinación de tristeza y orgullo se apoderó de él. Las obras hablaban historias de lucha, resiliencia y fuerza, elementos que sabía que necesitaba convocar en sí mismo. En medio de esas páginas llenas de letras y colores, Jorge decidió que debía utilizar su creatividad para no solo honrar a su abuela, sino también como una forma de sanar su propio dolor. Sin sostenerse en el pánico, comenzó un esquema mental sobre cómo transformaría la exposición en algo tangible. Cada obra desde la perspectiva de su abuela era una oportunidad para mostrar no solo el sufrimiento, sino el empoderamiento que surgía del mismo. Las palabras comenzaron a fluir, y cada frase escrita se convirtió en un manifiesto personal que resonaría en los corazones de quienes asistieran. Valentina fue una pieza crucial en su plan. Su visión complementaria podría inspirar a muchos. Cuando Valentina llegó al desván, la encontró sumergido en un océano de conceptos visuales y letras fervientes. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, sorprendida de verlo tan enfocado.
Estoy creando un discurso, respondió con una mezcla de emoción y ansiedad. No se trata solo de mostrar lo que hizo nuestra abuela, se trata de desterrar el miedo y transformar la tristeza en poder. Valentina, con su mirada aún cautelosa, sintió el peso de la palabra poder. Pero su propia vulnerabilidad la paralizaba. Jorge, ¿y si simplemente no somos lo suficientemente buenos? ¿Y si terminamos fracasando en esto? La preocupación desigual en sus voces se daba cuenta de que cada uno luchaba con demonios diferentes. Tal vez solo hay una manera de saberlo, replicó Jorge, ahora con más seguridad. Si no lo intentamos, nunca lo sabremos. A lo mejor, el acto de vivir nuestra verdad es suficiente. La exposición debe ser auténtica y mostrar quiénes somos. Enfrentemos el miedo juntos. La chispa de su convicción resonó en Valentina, y sus ojos se endurecieron. Si su hermano podía exhibir vulnerabilidad y coraje, ella tenía que hacerlo también. Así que juntas se sumergieron en la labor de conectar las historias que habían recopilado, las voces de su comunidad, los relatos sobre Doña Luz, cada una entrelazando su destino en un lienzo compartido. Cada conversación, cada confidencia registraba una emoción que temían enfrentar. Pero en el proceso de materializar su exposición se encontraron no solo con la capacidad de contar historias ajenas, sino también descubriendo su propio valor y competencias. Poco a poco, la inseguridad comenzó a transformarse en un esfuerzo compartido, pero la sombra del miedo seguía acechando. Entonces, mientras buscaban más experiencias que agregar a su proyecto, Valentina hizo un descubrimiento alarmante. Alguien, un viejo conocido de la familia que había estado involucrado en la vida de Doña Luz, parecía tener información crucial sobre el agresor. ¿Y si esa persona tiene la clave sobre lo que realmente pasó? Susurró Valentina, atrapada entre el miedo y la curiosidad. La posibilidad de confrontar no solo sus sentimientos hacia el bienestar de su abuela, sino también la verdad que había estado escondida durante tanto tiempo, se convertía en un nuevo desafío. Jorge sintió que el aire se tornaba denso, cargado de revelaciones inquietantes. ¿Estaba preparado para enfrentar el pasado que creía enterrado, o sería esto el catalizador que cambiaría para siempre sus vidas? Las horas que se avecinaban prometían cambiar el rumbo de sus esfuerzos, cada paso acercándolos a una verdad potencialmente devastadora. La presión aumentaba, y el momento de la verdad se acercaba sigilosamente. La tarde avanzaba lentamente, pero el tiempo parecía envolverse en un halo de urgencia para Jorge y Valentina. Las revelaciones sobre el antiguo conocido despertaron en ellos un torbellino de emociones, miedo, ira, curiosidad y un profundo deseo de justicia. Jorge se sentía desgarrado entre la necesidad de descubrir la verdad y el temor de lo que esa verdad podía implicar. Una verdad que podría desmoronar el frágil mundo que habían construido alrededor de la historia de su abuela. Mientras discutían sobre cómo abordar a este conocido, la ansiedad de Jorge aumentaba. Cada palabra, cada silencio, tejía una red de expectativas y temores que lo mantenía al borde. Decidió registrar sus pensamientos en un cuaderno, un intento de clarificar su mente. ¿Por qué no me atrevería a enfrentar al pasado?, se preguntaba. Siempre he creído que la valentía es hacer lo que tememos. Con cada línea escrita, comprendía que su viaje no solo era hacia la verdad sobre Doña Luz, sino hacia un autodescubrimiento fundamental. Se daba cuenta de que siempre había permitido que las sombras de otros dictaran su narrativa. Sin embargo, en este momento, sentía la chispa de alguien dispuesto a desafiar cualquier oscuro legado. Era innegable que el miedo continuaba acechando en la esquina de su mente. Sin embargo, en esa lucha interna, algo nuevo comenzó a surgir, un sentido claro de propósito. La exposición que estaban preparando se alzaría no solo como un tributo, sino como un grito de resistencia ante los secretos y el sufrimiento. En la siguiente reunión familiar, Jorge decidió que era el momento de abordar la situación directamente. Con el cuaderno en la mano, miró a Valentina, quien compartía su inquietud. Hagámoslo. Como parte de nuestra historia, necesitamos saber no solo la historia de Doña Luz, sino también qué significa realmente para nosotros. La tarde se fue convirtiendo en noche, y la atmósfera estaba electrificada. Jorge sentía como sus pulsaciones resonaban en sus oídos mientras compartían su plan. Valentina, con un brillo renovado en los ojos, asintió, tomando las riendas de su propio miedo para construir un camino hacia su propia fortaleza. El encuentro con el viejo conocido de la familia fue inminente. Se organizó un breve encuentro en un café del barrio que recordaban de su infancia. Jorge revisaba mentalmente lo que quería preguntar, cada posible respuesta a esa incógnita que lo atormentaba. La imagen de su abuela se convertía en su ancla,
dándole fuerza para avanzar. Al entrar al café, la tensión se palpaba en el aire. Cada paso se sentía como un viaje hacia lo desconocido. En esa mesa, a punto de ocuparse, había una confrontación que podría desvelar verdades que ya habían sido enterradas durante demasiado tiempo. Las palabras se quedaban atrapadas en su garganta mientras interrogaban sus propios sentimientos de culpa y responsabilidad. ¿Qué pasará si lo que descubrimos es más devastador de lo que hemos imaginado? Se cuestionaba Jorge. Con cada instante que pasaba, la realidad del encuentro se hacía más inamovible. El viejo conocido entró al establecimiento, y Jorge sintió que, de alguna manera, su vida pendía de un hilo. Aquella conversación podría dar pie a su crecimiento y a un valor inesperado. Con el corazón acelerado, Jorge se dispuso a preguntar: ¿qué sabes sobre lo que le ocurrió a nuestra abuela? La simple formulación de esa pregunta lo hizo temblar. ¿Por qué nunca había plantado cara a su historia antes? ¿Quién era él, realmente, si no empezaba a desenterrar las verdades ocultas que habían marcado la vida de su familia? La incertidumbre lo envolvía, pero no podía retroceder. Solo había una dirección: avanzar hacia el núcleo de su verdad, desatando el poder que había comenzado a reconocer. Al fin y al cabo, la protección de su abuela requería que también se enfrentara a su propio dolor. Los ojos del viejo conocido se encontraron con los de Jorge, y en ese instante, el mundo pareció detenerse. Cada palabra que estaba por salir de su boca podría ser el principio o el final de la batalla que tenía que librar. Ha llegado el momento de enfrentar el pasado, pensó Jorge, sintiendo cómo la resolución se encendía dentro de él. ¿Qué descubriría aquella noche y cómo cambiaría su vida para siempre? La intensidad en el café creció a medida que Jorge vertía sus pensamientos en palabras. Al mirar al viejo conocido, un hombre de rasgos cansados pero ojos vigilantes, comenzó a sentir el peso de su propia historia, de su propia búsqueda de verdad. Las luces tenues parecían reflejar no solo el ambiente, sino también el estado de su alma, un mar de confusión que necesitaba ser apaciguado. Lo que le ocurrió a mi abuela, doña Luz, no fue un accidente, ¿verdad? La voz de Jorge resonó con una firmeza que ni él mismo pudo haber anticipado. Los latidos de su corazón se mezclaban con el murmullo de conversaciones ajenas, pero en su pequeña burbuja, todo se había silenciado. El hombre se quedó en silencio por un momento, como si sopesara su respuesta. Jorge sintió un escalofrío recorrer su columna, cada segundo de espera ampliando su angustia. Era un instante decisivo en el que su búsqueda de justicia se entrelazaba con la incertidumbre de la respuesta. Lo que pasó, se puede contar de muchas maneras, comenzó el viejo, pero la verdad está más cerca de los rumores que de los hechos. Las palabras flotaron en el aire. La mezcla de emoción y terror hizo que Jorge contuviera la respiración. Tu abuela tenía enemigos, Jorge. Enemigos poderosos. Las piezas del rompecabezas familiar se estaban comenzando a encajar, y Jorge se sentía a la vez intrigado y aterrorizado. Esos enemigos representaban no solo un peligro pasado, sino un obstáculo presente en su vida. ¿Qué significaba esto para él, que había pasado años ignorando los ecos de esas antiguas rivalidades? ¿Qué querían de ella? Jorge preguntó, su voz temblando por la carga de significado y responsabilidad. La respuesta podría cambiar el rumbo de su vida, sacando a la luz confrontaciones que había evitado hasta ahora. Control, respondió el hombre, su mirada fija en Jorge. Control sobre su legado, sobre los secretos que guardaba. Ella sabía más de lo que se le permitió saber. La revelación se hundió en Jorge como un peso anclado en el fondo del océano. Era necesario comprender, no solo por su abuela, sino por él mismo. Se estaba comenzando a reconocer como un agente consciente de su historia, en vez de un simple observador. ¿Y por qué me lo cuentas ahora?, preguntó, con la voz más apagada, temiendo que hubiera condiciones escondidas tras la información que recibía. Porque tú sumas a la historia y llevas ese legado en tu sangre. El pasado se convierte en presente, y se está acercando la hora de que tomes decisiones sobre lo que elaboran las sombras de tu familia. La mirada del viejo era firme, y en sus palabras había un reto que Jorge no podía pasar por alto. Había una invitación a convertirse en algo más que un hombre atado al miedo, a un destino marcado por otros. Jorge sintió su determinación crecer. Cada grano de verdad que caía sobre la mesa parecía desafiar su esencia. Ahí estaba la historia esperándolo, intentando despertar una versión más audaz de sí mismo. Si creo que estoy preparado para enfrentar esto, ¿cuál es el primer paso? Su voz resonó con una intuición renovada, un deseo puro de implicarse en su identidad.
Primero, debes volver a hablar con tu familia. Las verdades no están solo en la boca de los otros, también hay puertas que abrir en casa. La conversación fluyó hacia el futuro. Ideas de búsqueda, preguntas valientes que Jorge planeaba realizar a su familia. Pero sobre todo, un desafío interno a confrontar su propia realidad. Se dio cuenta que cada respuesta que buscaba también venía con la responsabilidad de su legado. La noche avanzaba, y aunque las sombras amenazaban con dibujar caminos de incertidumbre, Jorge sentía la necesidad de adentrarse en su propia historia. Voy a descubrir la verdad, cueste lo que cueste, se prometió a sí mismo al salir del café. Mientras caminaba hacia la noche, el latido de su corazón estaba en sintonía con un nuevo propósito. Sin embargo, la pregunta permanecía en su mente: ¿qué secretos aún le esperaban en los rincones oscuros de su familia y su pasado? Y así, la búsqueda de Jorge realmente comenzaba, insuflándole valor para enfrentar lo que vendría a continuación. ¿Podría, al final, traicionar todo lo que conocía en nombre de su verdad? La noche envolvió a Jorge en una oscuridad inquietante, pero su determinación brillaba con ferocidades inesperadas. Al regresar a casa, los ecos de su conversación con el viejo resonaban en su mente. Las palabras sobre el legado de su abuela parecían cobrar vida, desafiándolo a romper con el silencio que había marcado su existencia. Sentado en su mesa de cocina, Jorge se obligó a tomar un respiro profundo. Los papeles desordenados que representaban su vida profesional se dispersaban ante él: facturas, informes olvidados y la repetitiva tarea de ser un simple contador. Pero en medio de esa abrumadora banalidad, un nuevo entendimiento comenzaba a gestarse. Ya no quería ser solo una sombra del legado familiar, deseaba ser un guerrero en su propia narrativa. Necesito más información, murmuró, notando que su voz tenía un nuevo peso, una decisión que vibraba en el aire. Pasar años ignorando la historia familiar era un lujo que ya no podía permitirse. Agarró su teléfono y se decidió a contactar a su madre. No sería fácil, las emociones siempre eran complicadas en su familia. La ansiedad lo invadió, pero lo que estaba en juego superaba sus dudas. La voz de su madre al otro lado de la línea sonó distinta, como una puerta entreabierta a un mundo que había estado a su alcance pero nunca explorado. ¿Jorge? ¿Es todo bien? Su tono reveló una preocupación casi palpable. Hola, mamá. Quería hablarte sobre la abuela. Acabo de enterarme de algo importante, comenzó, sintiendo que cada palabra lo acercaba más a la verdad que buscaba. ¿Es sobre su muerte? La pregunta no fue un interrogante inocente, sino una demanda cargada de una historia que su madre había guardado. La tristeza en su voz dibujó surcos en la mente indefensa de Jorge, y se dio cuenta de que sus propias historias estaban irremediablemente entrelazadas con esas sombras del pasado. Sí, lo es. ¿Qué sabes tú de sus enemigos? Siempre ha habido un susurro a su alrededor, pero nunca entendí del todo. Su madre guardó silencio. En ese momento, para Jorge, el tiempo se había detenido, haciendo que cada segundo se convirtiera en una eternidad. Cuando por fin habló, su voz sonó desgastada, como el eco de recuerdos que había deseado enterrar. Ella sabía cosas que nunca debió haber sabido. La conexión entre lo que Jorge pensaba y lo que había vivido su familia comenzaba a entrelazarse con una claridad inquietante. La revelación de que su abuela poseía información crucial era un punto de inflexión, un resquebrajamiento en su visión de lo que significaba la verdad y el legado. ¿De qué se trataba? La pregunta salió como un impulso, pero se dio cuenta de que no estaba preparado para la respuesta. Lo que le ocurrió no fue solo un accidente, Jorge. La gente no olvida. Y tú llevas esa historia dentro de ti. Tienes que tener cuidado. La advertencia de su madre quedó suspendida en el aire, un recordatorio de la posible oscuridad que lo rodeaba. Jorge sintió que su vida se desbordaba. Decidido, comenzó a anotar preguntas, a formular un plan. Ya no podía permitirse ser un mero espectador. La búsqueda de su verdad requeriría valentía, y empezar a desentrañar el legado oculto de su abuela era su responsabilidad. Sin embargo, mientras escribía, una voz en su interior se alzaba en protesta. ¿Estaba preparado realmente para el peso de lo que podría descubrir? Con cada pregunta que se formulaba, el sentido del peligro se intensificaba, como si cada respuesta también implicara enfrentarse a sus propios miedos y a un futuro incierto. ¿Y si lo que encuentro es más aterrador de lo que puedo imaginar? Se preguntó en un susurro, temiendo las sombras que eran parte de su sangre. La resolución crecía en su interior, pero también la inquietud.
Lo que comenzaba como un llamado a la verdad se transformaba en un viaje de autodescubrimiento aterrador, y cada paso hacia adelante lo acercaba a un abismo que no podía ignorar. Mientras la noche se tornaba cada vez más densa, Jorge se plantó ante el espejo en su baño, enfrentándose a su reflejo. No soy solo el hijo de mi madre o el nieto de mi abuela. Soy mucho más que eso. Debo afrontar lo que venga, se prometió a sí mismo. En el fondo sabía que este era solo el comienzo. Aunque cada decisión significaba cruzar fronteras que podrían llevarlo a desvelar secretos familiares oscuros, no podía sostener la tentación de adentrarse en su propia historia. La voz de su abuela, perdida en el eco del tiempo, lo instaba a desentrañar su legado. Con el corazón latiendo acelerado, se sintió listo para el próximo paso, ignorando el hecho de que cuando buscaba la verdad, también podría dar a luz a pasados que preferiría mantener ocultos. Sabía que no solo perseguía el conocimiento, estaba buscando la salvación de su propia identidad. La mañana luzco distante, como una promesa oscura de lo que vendría. ¿Qué decisiones tomaría ante los ecos de su legado y cuáles serían las verdaderas consecuencias de su búsqueda? La realidad se acercaba con urgencia, esperando que él decidiera en qué parte de su historia estaba realmente dispuesto a estar. La luz del día se filtraba por la ventana, bañando la cocina con un resplandor tenue y melancólico. Jorge observó el desorden de su entorno, cada hoja en la mesa un recordatorio de su vida estática y de su lucha interna. La conversación con su madre había encendido un fuego en su interior que no podía ignorar. No se trataba solo de desenterrar el pasado familiar, se trataba de redefinir su propio futuro. Se sentó frente a su computadora, consciente de que cada búsqueda podría revelarle secretos que cambiarían su existencia para siempre. Sus manos temblaban mientras tecleaba el nombre de su abuela en un motor de búsqueda. Tenía miedo de lo que podría encontrar, pero ese miedo se transformó lentamente en una especie de impulso necesario. La necesidad de saber era más fuerte que la posibilidad de sufrir. Con cada clic, emergían diferentes fragmentos de su historia familiar. Artículos de periódico amarillentos que relataban un accidente siniestro en el que la figura de su abuela aparecía como la víctima. De repente, comprendió que la vida de su abuela había sido marcada por decisiones agobiantes, situaciones oscuras que no solo la habían moldeado a ella, sino que también estaban ligadas a su propia identidad. Mientras leía sobre el misterioso suceso, Jorge comenzó a tomar notas fervorosamente. Se dio cuenta de que para entender a su familia, necesitaba ahondar en cada detalle. Sus ojos se abrieron al darse cuenta de que había espacio para una narrativa no contada, un viaje que lo desafiaría a confrontar verdades incómodas. Esto no puede ser casualidad, murmuró para sí mismo, sintiendo que sus pensamientos giraban en torno a la idea de que su propio camino estaba predestinado por el peso del legado familiar. En medio de la tarea, sus notas empezaron a tomar un sentido más profundo. Encontró conexiones inusuales entre la muerte de su abuela y eventos relacionados con personas influyentes que habían estado en su vida. Era un laberinto de traiciones y alianzas, y cada hilo que tiraba revelaba más sobre el tejido de su identidad. Sintió que el aire se movía cargado, como si alguien lo estuviera observando. Era una sensación tangible que lo incitaba a actuar. De repente, decidió que era hora de ir más allá de los documentos digitales y la historia escrita. Necesitaba hablar con aquellos que habían conocido a su abuela. Quería escuchar sus relatos, sus versiones de una leyenda que había quedado enterrada en los recovecos del olvido. A medida que pasaron los días, Jorge fue reuniendo valor. Se acercó a su madre una vez más. «Mamá, necesito conocer a las personas que la rodeaban. Quiero entender sus elecciones, sus miedos, su vida. ¿Me puedes ayudar?». La mirada de su madre se oscureció, y él vio el conflicto que existía en sus ojos. Podía sentir el peso de su historia desmoronándose lentamente, y el silencio que siguió fue más revelador que cualquier respuesta. «Hay cosas que es mejor dejar en paz, Jorge», dijo, su voz quebrada por la emoción. Pero Jorge sabía que la verdad era suya por derecho. No podía permitir que el miedo moldeara su camino. La ambigüedad de su pasado era una carga que llevaba consigo desde hace años, era tiempo de liberarse de ella. Mientras se conectaba de nuevo con su madre, se dio cuenta de que su búsqueda no solo lo hacía un guerrero en su narrativa, sino que también lo transformaba en un inherente detective de su propia vida. La realidad de su abuela, con todas sus imperfecciones y valentías, comenzaba a revelarse. Sin embargo, la claridad de su propósito se mezclaba con una imagen latente de peligro. En su corazón latía la sombra de la advertencia que su madre le había hecho. Con cada paso que daba hacia la verdad, el peligro acechaba en la distancia, como un depredador esperando la oportunidad de atacar.
¿Qué haré cuando me enfrente a quienes desean mantener ese pasado oculto?, pensó, sintiendo que el tiempo se le escapaba. Antes de que pudiera procesar esa inquietud, su teléfono vibró con un nuevo mensaje. Miró la pantalla y vio que era un número desconocido. La curiosidad y la inquietud chocaron en su interior. Decidido a no huir de la confrontación, presionó abrir. La voz que escuchó al otro lado cambiaría el rumbo de su búsqueda para siempre. ¿Era este el primer paso hacia la verdad, o simplemente un nuevo sendero hacia el peligro? La respuesta, sin duda, sería un umbral que decidiría su destino. Un silencio incómodo llenó el aire mientras Jorge escuchaba la voz al otro lado de la línea. Era grave, casi sepulcral, y cada palabra parecía cargada de un peso ominoso. Jorge, hemos estado esperando que te acerques a nosotros, dijo la voz, generando un frío que recorrió su espalda. No era solo una invitación, era una advertencia que resonaba con ecos de su propia búsqueda. Sin embargo, había algo en su tono que despertaba tanto su curiosidad como su desconfianza. ¿Quién es usted?, preguntó Jorge, esforzándose por mantener la calma a pesar del sudor que comenzaba a formarse en su frente. No te preocupes, solo quiero ayudarte a entender lo que realmente pasó con tu abuela. La verdad no es lo que imaginas, y hay personas que no quieren que sepas más, continuó la voz, pues cada oración era un intento de atrapar su atención, y a la vez, una señal de advertencia. Sintió que el corazón le latía con fuerza. Había un abismo entre lo que había estado buscando y lo que le proponían. Esa era la elección que tenía frente a sí, seguir buscando por su cuenta o arriesgarse a confiar en un extraño. La mente de Jorge zumbaba con preguntas afiladas, y no podía eludir la sensación de que lo que estaba a punto de emprender lo llevaría a un punto sin retorno. Momentos después, Jorge decidió que necesitaba más información. ¿Cómo sé que puedo confiar en usted?, cuestionó, consciente de que el camino que tomara podría llevarlo a descubrir verdades traumáticas o, incluso, a ponerlo en peligro. Hay un café al final de la calle, a las 6 de la tarde. Puedo hablarte de cosas que tu madre nunca te dirá. Aunque la verdad duele, a menudo es liberadora, sugirió la voz, y luego colgó sin más explicaciones. La conversación dejó a Jorge en un mar de incertidumbres. Pasó el resto del día planteándose preguntas que no podía responder. La influencia que esa llamada tenía sobre él era indiscutible. Sentía que las paredes del tiempo se cerraban alrededor de su existencia, cada momento marcado por la carga de su herencia. Entre el dilema moral de enfrentar lo desconocido y la necesidad apremiante de desentrañar su pasado, se dio cuenta de que debía tomar una decisión, con la claridad de que esta sería una de las decisiones más difíciles de su vida. Jorge decidió ir al café. La idea de sentarse cara a cara con alguien que podría desvelar los secretos familiares lo llenaba tanto de anticipación como de miedo. Al llegar al lugar señalado, su corazón latía desbocado. La atmósfera del café era cálida, pero su interior era todo menos acogedor. Frente a él, en una mesa apartada, había un hombre de una extravertida presencia, con una mirada que parecía haber sido testigo de muchos capítulos ocultos. «Hola, Jorge», le dijo el hombre, y aunque su voz era suave, Jorge sintió que era un eco de inquietantes realidades aún por descubrir. «¿Qué es lo que sabe?», preguntó Jorge de manera directa, eludido por todo lo que no entendía. La respuesta que buscaba estaba frente a él, mas la ansiedad latente le hacía satisfacer solo el inicio de su inquietud. «Es mejor que te lo cuente todo», respondió el hombre, y sus ojos destilaban una mezcla de aprehensión y compasión. Jorge no podía quitarse la sensación de que estaba a punto de entrar en un terreno minado. La fuerza de su búsqueda personal lo había traído hasta aquí, justo en la antesala de su propio destino. Pero lo que no sabía era que estar tan cerca de la verdad también podía poner a prueba no solo su valentía, sino también sus propios límites. El legado de tu abuela no se limita a su historia. Ve más allá, y descubrirás el destino que aún está en juego. Pero, ¿estás listo para enfrentar lo que podrías encontrar?, presionó el hombre, con cada pregunta estaba delimitando su camino. En ese instante, Jorge se dio cuenta de que su búsqueda por la verdad estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande que él mismo, algo que lo llevaría a desafiar no solo sus propios límites, sino la historia que lo había precedido. Mientras se preparaba para escuchar más, un escalofrío recorrió su cuerpo. Las raíces del conflicto que lo ataban a su familia se extendían mucho más allá de lo que había imaginado. Estaba en el centro de un juego de poder y secretos familiares, y las próximas revelaciones podrían cambiar no solo su vida, sino el futuro completo de su legado. Todo estaba comenzando a cobrar vida,
Y una nueva pregunta resonó en su mente: ¿qué precio tendría que pagar para descubrir la verdad? Jorge sintió como la atmósfera del café se tornaba aún más densa. La pregunta del hombre, aunque simple, la llevaba a reflexionar sobre su disposición a enfrentar lo desconocido. Estar en ese lugar era como estar parado al borde de un precipicio, con la decisión de dar un paso hacia adelante o retroceder hacia la seguridad de su ignorancia. Su mente estaba en un torbellino. La imagen de su abuela, su rostro sereno y fuerte, llenó sus pensamientos. ¿Qué secretos había ocultado? Estoy listo, dijo finalmente Jorge, su voz más firme de lo que se sentía por dentro. Aún tenía miedo, pero la urgencia por entender lo que había tras esos muros invisibles que había construido su familia a lo largo de generaciones lo motivaba. El hombre asintió con una leve sonrisa, pero no era una expresión de alivio. En su mirada había un matiz de respeto, como si admirara esa decisión, pero también considerara la seriedad del camino que Jorge estaba comenzando a transitar. Tu abuela llevó una vida llena de secretos, Jorge. No es solo su historia la que está en juego, son las repercusiones que tiene en el presente. En el fondo, tú eres parte de eso. Para entender la verdad, deberás enfrentarte a quienes han querido mantener esos secretos ocultos. La revelación lo golpeó como un chaparrón. Una mezcla de adrenalina y pavor llenaba su ser, la emoción por descubrir la verdad de su abuela se imponía sobre su ansiedad. Se daba cuenta de que su búsqueda personal no era solo un viaje hacia el pasado, sino también un paso hacia su futuro. En su mente, empezaban a formarse preguntas que nunca antes había considerado: ¿qué clases de personas eran esas que habían mantenido la verdad oculta? ¿Y qué tipo de fuerza necesitaba para lidiar con ellos? ¿Qué tipo de repercusiones?, inquirió Jorge, sintiendo que cada palabra importaba. El legado de tu abuela no solo afecta a tu familia. Hay otras personas involucradas, grupos que han tenido interés en esa historia por décadas. No todos tienen buenas intenciones. Tu búsqueda podría abrir viejas heridas y reavivar rivalidades que han permanecido dormidas por mucho tiempo, explicó el hombre, su tono grave. Jorge sintió el sudor aflorar nuevamente en su frente. Cada palabra del extraño sonaba como un eco de advertencia. Sin embargo, en ese momento de tensión, también brotó en él un impulso de determinación. No solo quería descubrir la verdad de su abuela, sino que deseaba forjar su identidad con los conocimientos que obtendría de esa búsqueda. Yo soy parte de esta historia. No puedo simplemente ignorarla, declaró con firmeza, reconociendo un nuevo sentido de propósito hacia su vida. Ese nuevo entendimiento lo brindaba una perspectiva diferente. Comprender su herencia lo empoderaba, podía usar esa fuerza para cambiar su destino y quizás incluso el de su familia. Entonces, lo que debes hacer ahora es prepararte, dijo el hombre, y su mirada cambió, volviéndose más penetrante. La información que te brinde podría poner tu vida en peligro, y tal vez no solo la tuya. Te aconsejo que estés extremo de precavido. Las decisiones que tomes influirán no solo en tu vida, sino en las vidas de aquellos que amas. Jorge sintió que su determinación se intensificaba. La verdad podía ser peligrosa, pero el miedo no lo detendría. Era momento de buscar y entender quién era realmente, sin importar el coste. ¿Dónde empiezo?, preguntó, su voz resonando con un nuevo sentido de determinación. Primero, necesitas saber más sobre tu pasado, y para ello, deberás confrontar a aquellos que quieren mantener todo en la oscuridad, respondió el hombre, recargando su voz con un nuevo aire, revelando ser un potencial aliado en su travesía. Jorge se quedó en silencio por un momento, sopesando lo que le había dicho. En su interior, sentía que este era un camino que cambiaría su vida, pero no podía evitar preguntarse: ¿estaba preparado para el riesgo que podría implicar ese descubrimiento? Mientras se levantaba para salir del café, Jorge sintió que abandonaba la seguridad de su antigua vida. Ya no sería el mismo. Un destino desconocido lo esperaba, lleno de riesgos y revelaciones. Con cada paso firme que daba, una pregunta pulsaba en su mente: ¿con quién debía tratar para empezar a desentrañar los secretos de su familia? Su camino apenas estaba comenzando y cada paso lo acercaba más a esa inquietante verdad y en el fondo, sin embargo, una indicación aún más difícil y dolorosa se empezaba a gestar en su corazón: podría jugar con las cartas que se le habían asignado o sería socavado por el peso de su historia familiar. Los días siguientes transcurrieron en una mezcla de temor y determinación para Jorge. Cada amanecer era en realidad un nuevo llamado a la acción, un recordatorio de que la búsqueda de la verdad estaba en marcha y que no había vuelta atrás.
Las conversaciones con el extraño en el café alimentaban su deseo de descubrir lo que había detrás del legado de Doña Luz, pero también incrementaban la tensión en su interior. ¿Qué precio estaban dispuestos a pagar por desenterrar secretos familiares? La presión de actuar se intensificó cuando la fecha de la exposición se acercaba rápidamente. Jorge y Valentina habían logrado reunir a muchos miembros de la comunidad, ansiosos por compartir sus historias, pero Jorge sentía que cada historia contada era un eco de la urgencia de su propia búsqueda. La voz de su abuela resonaba en sus pensamientos, instándolo a enfrentar la verdad, como un faro en medio de la tormenta. Fue en uno de esos momentos de introspección donde Jorge decidió que debía actuar. Sentado una noche en su escritorio, rodeado por las obras de su abuela, comenzó a redactar una carta destinada a su madre. Quería aclarar todo lo que había aprendido, todo lo que sentía. La carta se convirtió en un desahogo, un intento de conectar los puntos que hasta entonces habían permanecido dispersos. Necesitaba que su madre supiera que no estaba dispuesto a retroceder, que la verdad importaba más que el temor a lo desconocido. Finalmente, el día de la exposición llegó. La sala estaba decorada con los lienzos de Doña Luz, cada uno impregnado de su historia, de su vida. La gente comenzó a llegar, rostros conocidos, y otros nuevos que habían oído hablar del evento. La energía en el aire era palpable, había una conexión en el acto de recordar, una celebración de su legado a través del arte. Jorge se sintió invadido por una oleada de orgullo al ver la reacción de la comunidad. Se dio cuenta de que lo que habían creado no solo era un homenaje, sino un grito contra la injusticia. Cuando llegó su turno de hablar, se sintió renovado, como si cada palabra estuviera imbuida de la fuerza de las generaciones pasadas. Se presentó ante el público, sintiendo la calidez de sus miradas. En su discurso, habló de Doña Luz, de su arte, de la vida y de los peligros de los secretos familiares. Se atrevió a compartir su propio viaje de descubrimiento, no solo como nieto de una mujer que había enfrentado la adversidad, sino como un ser humano que había decidido enfrentarse a sus miedos. Esa noche, entre risas y lágrimas, Jorge sintió una transformación profunda. La plata de su voz resonaba con la autenticidad de quien había vuelto a tomar las riendas de su vida. La conexión con su comunidad se hacía más sólida, no solo a través del arte, sino también en la lucha compartida contra la violencia y el miedo. Era un alivio saber que no estaba solo en su camino. A medida que la exposición llegaba a su fin, Jorge recibió una visita inesperada, un miembro de su familia que había estado apartado por años, alguien que conocía la historia de Doña Luz mejor que nadie. Con el corazón acelerado pero con una sensación de firmeza, decidió que era el momento de enfrentar sus respectivas verdades. Juntos se sentaron en una mesa, y en medio de la conversación, emergieron las historias ocultas, las luchas, los secretos. Fue un momento de catarsis. Con cada revelación, Jorge comenzó a comprender que su abuela había sido mucho más que una víctima, era una guerrera que había luchado valientemente contra fuerzas que amenazaban su legado. En esa revelación, Jorge sintió que alcanzaba un cierre necesario, quizás no solo para él, sino para toda su familia. Aprendió que las heridas podían abrirse, pero también podían sanar. Al final de la noche, miró a su alrededor. Cada rostro que lo rodeaba reflejaba reconocimiento, esperanza y una promesa de unidad en la lucha por la verdad. Jorge había conquistado no solo el reconocimiento de su propia valía, sino que había logrado revivir el espíritu de su abuela. Demostrando que su legado seguiría vivo, que su voz jamás sería silenciada. Al salir del lugar, con el eco vibrante de la asistencia aún latiendo en sus venas, Jorge se dio cuenta de que había transformado su propia historia. Ya no era un niño asustado por las sombras del pasado, era un hombre que había decidido escribir su propio destino. Sin lugar a dudas, había logrado su objetivo personal, comprender, construir y honrar el legado de Doña Luz. Con una renovada confianza y un sentido de propósito, se sintió listo para lo que vendría. Cada paso sería un acto de valentía, cada día una oportunidad para avanzar hacia la luz. De esa noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo, Jorge se sintió plenamente en paz, con la certeza de que el futuro era suyo para forjarlo. Había cerrado un capítulo doloroso, pero en su cercano horizonte, vislumbraba la posibilidad de un nuevo comienzo. No esperen ni un segundo más para compartir este viaje de transformación con quienes saben que necesitan escuchar estas poderosas historias. Dejen un me gusta ahora para que nadie se pierda de esta conclusión. Suscríbanse inmediatamente al canal para que no se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas que están por venir. Y recuerden, comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Este es el momento de mostrar su apoyo. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.